ver, el objetivo de esta webinar es difundir el curso de la práctica de la orientación educativa y vamos a recorrer pues, lo más breve posible los 6 módulos para que los tutores y tutoras expongan muy brevemente lo más significativo de su módulo. Y vamos a empezar con Jesús Prieto, que nos va a exponer lo referente a los departamentos de orientación en los IES. Y a continuación, Alfonso. Bienvenidos y bienvenidas a la presentación del curso de la práctica de orientación educativa. Como tutor junto a Alfonso del primer módulo, nos centraremos en el papel que desempeñan los departamentos de orientación en los centros de secundaria y más en concreto en la figura del orientador y de la orientadora. Uno de los departamentos con mayor relevancia hoy en día en un centro de secundaria es precisamente el departamento de orientación. Y lo es por 2 motivos. En primer lugar, porque el departamento de orientación constituye un recurso de apoyo a toda la comunidad educativa, alumnado, profesorado y familias. Y en segundo lugar, porque la orientación educativa y la intervención psicopedagógica se erigen como elementos inseparables de la propia acción educativa. El Departamento de Orientación pues, es el órgano que articula, entre otras, las funciones de orientación y tutoría, así como de una oferta curricular diversificada y adaptada. En este módulo revisaremos, en primer lugar, el marco normativo que regula las funciones del Departamento de Orientación y que sitúa al orientador en un entramado pues, organizativo, a veces complejo y con múltiples y diversas funciones. Cuando se habla de orientador u orientadora educativa, se hace referencia a aquel docente que dentro de la institución escolar pues realiza una función especializada en orientación educativa. Entendida esta como un proceso de ayuda, de asesoramiento para el desarrollo de los distintos objetivos educativos. Su capacitación a nivel pedagógico, psicológico, estratégico y mediador le permite desempeñar su trabajo en el centro con la colaboración del resto de los miembros de la comunidad. Entiendo que la figura del orientador y de la orientadora pues, es una figura pues, relevante, donde asesora en propuestas de innovación, de mejora, todas relacionadas con funciones sobre todo de coordinación y de asesoramiento. En la puesta en marcha de las iniciativas innovadoras de los centros educativos, los orientadores y las orientadoras tienen un papel esencial como apoyo a todas aquellas situaciones que puedan favorecer este cambio. Y uno de esos cambios de mejora que hemos venido observando desde que los departamentos de integración de orientación se han integrado dentro de los centros es que han sido capaces de llevar a cabo el plan de acción tutorial, de la orientación académica profesional, de la gestión de la convivencia y sobre todo de la atención a la diversidad. Aspectos que abordaremos a lo largo de este módulo. El módulo está dividido en 4 bloques. El primero trata sobre la acción orientadora. Hablaremos sobre los distintos conceptos, principios, composición, organización y funcionamiento del departamento de orientación, así como de la elaboración del plan de intervención en un departamento de orientación. Para superar este bloque es necesario realizar la actividad que consiste en diseñar un plan de intervención en un departamento de orientación, en un instituto de secundaria, en el que al menos se recojan los siguientes apartados. Algunos de los objetivos generales y específicos de este departamento relacionados con la acción tutorial, actuaciones concretas que se desarrolla con el profesorado, el alumnado y las familias en relación a esos objetivos, así como algunos de los criterios de evaluación
que nos permiten valorar dichas actuaciones. El tercer bloque, que sería, dejo el anterior para Alfonso, el tercer bloque abordaría el módulo del ámbito de la acción tutorial, en la que para superar este bloque debería igualmente el alumno diseñar alguno de los programas de actuación para desarrollar en nivel de secundaria. Y en el último de los bloques sería lo mismo, pero relacionado con la orientación académica y profesional. Sí, efectivamente, yo voy a ser tutor de un bloque pequeñito del ámbito de actuación de procesos de enseñanza-aprendizaje, y básicamente lo que planteamos digamos que en este bloque es la autorreflexión de todos y todas los participantes sobre sus creencias, sobre sus pensamientos, sentimientos, valores, principios éticos que se defienden, y sobre las actuaciones en el día a día para aquellos que tengan ya digamos que la fortuna de poder trabajar, ¿no?, en este campo. Básicamente es un cambio de mirada hacia un modelo educativo inclusivo. Presentaremos una serie de instrumentos para poder analizar pues la respuesta inclusiva de los centros, para poder recoger evidencias empíricas, porque todo el mundo considera que su centro es inclusivo, pero realmente hay una serie de cuestiones que sin duda hay que ir puliendo, hay que ir mejorando. También presentaremos una serie de actuaciones generales pues con enlaces. Básicamente revisaremos metodologías activas y también pues actuaciones específicas. Como es tan breve, no me quiero enrollar mucho más, sino que también plantearnos alguna cuestión, como si los informes de evaluación psicopedagógica que tantos hacemos, ¿no?, tantos se nos demandan, si se pueden usar incluso para justificar la segregación de alumnos con diversidad funcional, o realmente sirven para lo que deberían servir. Entonces damos paso al módulo 2, los departamentos de orientación en los centros integrados de formación profesional. Damos la palabra a Ernesto Gutiérrez Crespo. Adelante, Ernesto. Muy bien, pues buenas tardes. Creo que me oís bien y bueno, yo voy a intentar ser muy breve porque por las limitaciones de tiempo, ¿vale? El objetivo de este bloque temático sería básicamente presentar la orientación que se realiza en los centros de FP, especialmente los centros integrados, que es un tipo de centro diferente a los IES y muchas veces desconocido. Inicialmente lo que hacemos es presentar la estructura de la FP, las características, y luego también pues hablamos sobre lo que sería la orientación educativa en esta etapa, teniendo en cuenta que la orientación que se realiza en FP no solamente atiende a alumnado, familias, profesorados del propio centro, sino que también atiende a usuarios externos, personas que quieren reciclarse, reorientar su carrera profesional y acuden a un centro de FP para recibir orientación sobre cómo se pueden reenganchar, digamos, reorientar su carrera profesional. Entonces, el primer módulo sería en ese sentido orientativo, para conocer la estructura, digamos, de los departamentos de orientación en los centros de FP. El segundo bloque sería, lo que se hace es presentar diferentes programas de orientación profesional que son accesibles, digamos, a través de Internet o que tienen acceso libre, de tal manera que eso ayude al alumnado, pues sobre todo también pensando en gente pues, que pueda estar preparando oposiciones, no necesariamente, pero que puede ser una ayuda, ¿no? Conocer programas de orientación profesional interesantes y que sean directamente aplicables o que susciten, digamos, el interés del alumnado, ¿vale? El tercer bloque tendría que ver con la orientación profesional a lo largo de la vida. Sabemos que la orientación no se reduce a una etapa concreta, digamos, no se reduce a la etapa escolar, académica, sino que se extiende a lo largo de la vida, y los centros de FP, los departamentos de orientación en esos centros hacen una labor muy interesante, sobre todo en el ámbito de la acreditación de competencias profesionales. Este ámbito suele ser bastante desconocido, digamos, y lo que se hace es presentar al alumnado en qué consiste el procedimiento de acreditación de competencias. Básicamente se trataría de aquellas personas que
no tienen una titulación oficial, pero que tienen competencias profesionales adquiridas a lo largo de su vida profesional, o bien porque han sido, digamos, autodidactas, el dispositivo de acreditación de competencias lo que te permite es acceder a una titulación, tanto de un certificado de profesionalidad como de un módulo formativo. Y finalmente el último bloque sería el ámbito referido a la evaluación de programas de orientación y calidad en orientación profesional. Es muy importante que cada vez que diseñamos programas de orientación en FP y en otros ámbitos, pues tengamos claro los criterios de calidad. Y en ese sentido, pues se aborda especialmente el modelo Excellent, que yo creo que es un modelo bastante interesante que puede servir como referencia para que luego las personas que realicen su propio programa de orientación profesional pues puedan apoyarse en él. Y bueno, no me quiero extender más, creo que la orientación en FP es un ámbito muy interesante y animo desde aquí a los orientadores y al alumnado para que, bueno, lo coja con ganas, con entusiasmo, porque es una etapa muy interesante donde la orientación todavía no está suficientemente reconocida en los centros integrados, pero tenemos que seguir peleando para que ese reconocimiento se extienda cada vez más. Y nada, pues muchas gracias y ánimo. Hola, buenas tardes a todos y a todas. El módulo 3 efectivamente trata de los equipos de orientación educativa. El objetivo es profundizar en ellos. No olvidemos que estos equipos fueron los primeros referentes en la orientación educativa. Al igual que los demás temas, los módulos del curso, este módulo se divide en 4 temas. El primer tema, que su objetivo es hablar un poco de la organización y funcionamiento de los equipos de orientación, qué personas lo componen y cómo ha sido su trayectoria a lo largo de la historia. Existen muchos manuales que hablan sobre la orientación educativa, pero ha sido realmente la legislación la que ha marcado la evolución de cómo han sido esos equipos de orientación educativa. Se han considerado servicios externos en la mayoría de las comunidades autónomas a nivel nacional, aunque ya existen comunidades autónomas que están los departamentos de orientación en primaria, pero estos equipos de orientación se han encargado de trabajar sobre todo en infantil y en primaria. El que sean servicios externos no significa que no tengan una planificación. Por eso el tema 2, digamos, dentro de este módulo, va a tratar de explicar un poco cómo se hace un plan de actuación en un equipo de orientación educativa y qué programas lo componen. Pero lo que sí es cierto es que la intervención que más se demanda a los equipos de orientación es la evaluación psicopedagógica. Por ello, en este módulo también profundizamos en la evaluación psicopedagógica, qué objetivo tiene, cómo se realiza, qué instrumentos se utilizan para ello, y se termina este módulo 3 con la evaluación. Es muy importante centrarnos en la evaluación de los equipos de orientación, que esta evaluación es interna y externa, es decir, interna en funcionamiento del equipo y externa en las actuaciones que llevamos en los distintos centros educativos. Planteamos la rúbrica como modelo de evaluación y en conclusión este módulo lo que pretende es profundizar en los equipos de orientación educativa y ver cómo es su funcionamiento. Y nada más, muchas gracias. Cinta y yo, ambas especialistas de atención temprana del equipo de orientación educativa especializado de Huelva y de Málaga respectivamente. Bueno, la atención temprana es una disciplina relativamente joven y está en constante evolución, ¿no? En la actualidad estamos viviendo un cambio de paradigma, se está produciendo un acercamiento a lo que es la utilización de prácticas más centradas en la persona, en la familia y en su entorno natural frente al tradicional tratamiento ambulatorio y clínico, ¿no? Este nuevo enfoque implica, a su vez, pues que bueno, un nuevo paradigma implica también nuevas herramientas a la hora de abordar la intervención en atención temprana. Ecomapas, entrevistas basadas en rutina e intervenciones centradas en objetivos más funcionales. Igualmente, en este módulo abordaremos la importancia que tiene. Bien, Sonia, bueno, prácticamente ya Sonia ha dicho todo, pero bueno,
sí que os animamos desde aquí, pues como equipo de atención temprana, que conozcáis lo que son los equipos especializados de atención temprana, aunque nos centraremos mucho en Andalucía, pero también abordaremos a toda la comunidad, a toda España, las distintas comunidades que sobre todo son distintas, ¿no? Aunque queramos unificarlo, pero se gestionan de manera distinta. Entonces sí que es muy importante que a través de este módulo conozcáis lo que es la atención temprana, su trayectoria, las personas que lo componen, las funciones que tenemos como especialistas de atención temprana, cómo nos organizamos de manera normativa. Han salido leyes nuevos reglamentos que explicaremos en estos módulos. Y desde luego, como bien dice Sonia y como Jesús, que tenemos poquito tiempo, os animamos porque es una disciplina joven, pero que es muy necesaria que la conozcáis en profundidad. Vamos a dar paso al siguiente equipo, al equipo de discapacidad motora. Y aquí nos expondrá muy brevemente contenidos de esto Marta Aguirre. Adelante, Marta. Hola, buenas tardes. Soy Marta, estoy trabajando en la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, aunque mi destino le tengo en el equipo de discapacidad motora. Como la discapacidad motora es muy amplia y según cada comunidad lo trabaja de distinta manera, lo que intento hacer es un breve repaso de lo que es a nivel general de España la discapacidad motora y luego centrarnos en qué diferencias. Tengo 15 niños en el aula. Muchas gracias, Marta. Y pasamos ya al equipo de discapacidad auditiva. Mónica, adelante. Hola, buenas tardes a todos y muchas gracias por estar aquí en esta webinar. Yo soy Mónica, trabajo en el equipo específico de discapacidad auditiva de León. La organización de los equipos específicos varía de una comunidad a otra, pero sí que más o menos en casi todas las comunidades hay algún servicio o equipo de carácter específico relacionado con la discapacidad auditiva. Este tema, el de la sordera, ha cambiado mucho en la última década y también ha llevado a invisibilizar mucho la sordera en las aulas, porque gracias a los avances en los cribados, en la detección temprana de la sordera, sobre todo desde el nacimiento, y los avances en tecnología, los audífonos y otro tipo de prótesis han avanzado mucho y sobre todo la aparición de los implantes cocleares pues ha cambiado radicalmente lo que significa una sordera profunda en nuestros días. Pero eso no significa que la sordera no exista. Están nuestros alumnos en las aulas, están con hipoacusias desde moderadas hasta profundas y eso tiene una incidencia en el aprendizaje y en el desarrollo y es muy, muy importante que se intervenga. El tema lo hemos planteado como, dividido en dos partes. Por un lado, explicar el funcionamiento de los equipos o servicios específicos de discapacidad auditiva y por otro, cuáles son las funciones o tareas que desde cualquier servicio de orientación podemos llevar a cabo para atender al alumnado con discapacidad auditiva. Habrá una parte, como no, dedicada a la evaluación psicopedagógica de este alumnado, pero dando mucha importancia y prioridad a la evaluación contextual, tanto de la evaluación del contexto familiar, como es la comunicación de ese niño en familia, y cómo es el contexto escolar, que es donde nosotros intervenimos y que es donde vamos tanto a valorar como a asesorar después en garantizar la accesibilidad al aprendizaje y a la comunicación. Valoraremos, también pasaremos y veréis herramientas para valorar cómo podemos valorar la audición en el aula, la valoración del lenguaje y sobre todo herramientas para decidir qué lengua es la que vamos a trabajar con el niño junto con la familia. Y luego, trabajamos otros aspectos ya más clásicos como, pues la creación de contextos inclusivos que garanticen la accesibilidad de estos niños, qué recursos contamos, todas las ayudas técnicas y recursos humanos especializados como las intérpretes y también dedicamos un apartado muy importante al trabajo con familias
y a la sensibilización del profesorado y a la formación de este. Y bueno, esto es más o menos una presentación general. Pues nada, yo trabajo en el equipo específico de discapacidad visual de Murcia y en el tema que hemos elaborado para el curso no solo se trabaja en la peculiaridad de Murcia, sino que hemos intentado agrupar como el funcionamiento de estos equipos en todas las comunidades educativas. De hecho, hay enlaces con las distintas comunidades. Como sabéis, el equipo de discapacidad visual siempre trabaja de la mano de una organización muy conocida a nivel nacional que es ONCE, y que además sabéis que la discapacidad visual tiene muchas peculiaridades a la hora de la valoración, de los procedimientos. Entonces, pues el tema se trata de hacer un recorrido de cómo son estos tipos de estos equipos, cuáles son los miembros, porque tienen unos profesionales muy específicos, cómo es la planificación, la organización y el procedimiento pues, de intervención. Nos centramos también en cómo se valora la funcionalidad visual, que es algo que tenemos que hacer los orientadores, y qué pruebas psicopedagógicas estandarizadas y específicas de ONCE son las que utilizamos, cuáles son las necesidades educativas especiales de los niños con ceguera y con baja visión, que son bastante diferentes, las áreas de intervención y bueno, se termina con una bibliografía, un repaso de páginas web que podemos utilizar. Y un aspecto importante es la actividad que deben realizar los alumnos que elijan el módulo, que se trata de realizar unas necesidades educativas especiales y unas orientaciones de un alumno que se les plantea. Y entonces lo que se hace es una retroalimentación individualizada de ese tipo de necesidades y cómo las pondría yo en un informe, en fin, a nivel muy individualizado. Y nada, el mundo de la baja visión y de la ceguera es súper interesante y aunque hay mucha información, hay mucha información dispersa. Entonces, bueno, este tema se trata un poco de aglutinarla, ¿vale? Yo os animo a que lo elijáis. Muchas gracias. Muchas gracias, María José. Pasamos al equipo de convivencia de Aragón y expone brevemente, bueno, Marta Artigas. Adelante, Marta, o Ignacio. Andrés. Sí. Hola, buenas tardes. Sí, nos presentamos, yo soy Marta, componente del equipo de orientación. ¿Me oís? Sí, perfectamente. Vale. Os decía que soy Marta, componente del equipo. Vale. Y mi compañero que está por ahí también conectado. A ver, este módulo, bueno, lo que hace es una reflexión de la convivencia escolar. Sabemos que la convivencia escolar se construye a través de las relaciones que se producen entre todos los miembros de la comunidad educativa, por lo que aprender a convivir es un aprendizaje en sí mismo, ¿vale? Estas relaciones que se dan en los centros educativos son un proceso dinámico y son un proceso natural. Y estas relaciones es lo que hacen que sean objeto de preocupación constante por parte de todos los miembros de la comunidad educativa. Estas relaciones, ¿no? se pueden gestionar desde distintos ámbitos. Una sería la gestión interna, desde dentro de los centros educativos, desde los departamentos de orientación, desde el orientador, de estructuras de ayuda entre iguales, y también vendría una gestión que sería más externa, que sería la que tendría llevada a cabo pues desde los departamentos o desde las consejerías de educación. En este módulo lo que hemos hecho es hacer como una reflexión, un análisis de distintas comunidades autónomas. Hablamos de un poquito de Murcia, de Madrid, de Navarra y Andalucía, pero sí que es verdad que luego lo centramos y lo contextualizamos dentro de nuestra comunidad autónoma, que es desde donde trabajamos. Se hace, digamos, un recorrido de lo que es el funcionamiento del equipo. Se empieza por, digamos, un histórico, ¿no? Desde lo que fueron los inicios, que comenzó siendo una asesoría de convivencia hasta llegar a ser lo que es el equipo de convivencia que es actualmente. Se habla un poco de los componentes. El equipo está formado pues, por orientadores, pues, profesores de servicios a la comunidad y por mi compañero, que es el responsable de FOL. Y la organización, ¿no? Somos un equipo de ámbito autonómico y que estamos integrados dentro de la red de orientación. Se hace y se reflejan un poco las funciones tal y como están recogidas en su normativa. Eso sería un poco la parte más teórica. La segunda parte del módulo, digamos que hace más hincapié en lo que son las actuaciones del equipo de orientación. Por un lado, desde el equipo se atiende directamente a cualquier miembro de la comunidad educativa que se ponga en contacto con nosotros y requiera nuestra atención.
Otra segunda vía de actuación nuestra sería a través del teléfono 900 contra el acoso escolar que existe aquí en Aragón, que es un teléfono que se puso en marcha en el año 2016, que está disponible las 24 horas al día, 7 días a la semana, los 365 días del año. ¿Vale? Desde el equipo, una vez que se atienden estas llamadas, nuestro protocolo es que hablamos tanto con el alumno y sus familias, así como con el centro educativo. Espero que podamos vernos en el curso. Y nada, no voy a añadir nada respecto al curso, simplemente eso, que por una parte os presentamos nuestro trabajo diario y por otra parte presentamos una serie de prácticas y de ejercicios para que podáis profundizar en vuestras comunidades autónomas cómo está organizado pues, toda la normativa, protocolos y programas que después tendréis que utilizar en vuestro día a día. Y nada más, muchas gracias. Muchas gracias, Ignacio. Pasamos a los equipos de altas capacidades y aquí pues va a representar Cristóbal. Adelante. A todos, bienvenidos y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Yo soy Cristóbal Calderón, voy a ser el tutor de este módulo. Este módulo de altas capacidades que forma parte de los equipos específicos, como ya sabéis, pues es una de los grupos que hoy en día se consideran ya como sujetos de atención de apoyo educativo, ¿no? Vamos a hablar sobre todo de la contextualización de los principios y de la organización que ha tenido y que tiene a nivel nacional. Es decir, vamos a trabajar cómo la normativa ha ido cambiando, cómo se va interviniendo, cómo han ido apareciendo los distintos sistemas y cómo se ha ido organizando y planificando la intervención y las actuaciones con este grupo de alumnos en todas las comunidades autónomas. Os vamos a hablar de cómo se ha ido haciendo y cómo se está haciendo actualmente, cómo se va a hacer la planificación y la intervención con este tipo de alumnos, que cada vez es más demandada. Vamos a entrar de lleno en cómo hacer la valoración psicopedagógica, los ámbitos de actuación que tiene, y vamos a dar unas pautas para que seáis capaces de asesorar y establecer estrategias con familias, con profesores y con los propios alumnos para poder hacer una adecuada intervención como orientadores, como profesionales de equipos de orientación o de departamento de orientación en vuestra labor cotidiana cuando tengamos que enfrentarnos con la situación de trabajar con los padres, con los profesores y con los alumnos de altas capacidades. Como sabéis, hoy en día la valoración de estos alumnos ha cambiado mucho y ya no existe esa tendencia general de conocer que tenemos alumnos que son capaces por su alta capacidad y por sí mismos, sino que somos capaces de ver, y la sociedad cada vez más, que existe un grupo con necesidades educativas especiales para ellos y que tenemos que dar respuesta actualmente. Ya no vamos a hablar solamente de los aspectos cognitivos, sino que también hay que hablar de los aspectos emocionales, hay que hablar también de cómo ellos son capaces de establecer sus relaciones de contextualización y de comunicación. Hay grupos en los que todos hemos conocido algún caso en el que a pesar de todo hay un cierto índice de fracaso escolar. Es decir, hoy lo que nos van a demandar en los equipos de orientación y en los departamentos de orientación es una amplia respuesta educativa a este colectivo que cada vez demanda más para sus propias características y peculiaridades. Creo que es un ámbito interesante, se puede hacer muchas cosas con ellos, creo que es algo que está siendo cada vez más demandado en todas las comunidades autónomas y además como una respuesta educativa no tan tradicional, sino que ya se nos exige, se nos pide de alguna manera que demos respuesta a aspectos tanto cognitivos como emocionales. La idea, entonces, es de competenciar a los que trabajen en este curso y concretamente en este módulo para que seamos unos buenos asesores a la hora de afrontar las necesidades de asesorar a las altas capacidades. Vamos a ver entonces, vamos a dar bibliografía, vamos a dar enlaces, estaremos también en los foros para poder trabajar con aspectos de actualización normativa en las distintas comunidades autónomas. Y, ¿por qué no?, pues establecer un buen planificación programa que os vamos a pedir en la valoración para que vosotros mismos seáis capaces de concretar en un plan de trabajo cómo hacer un plan de evaluación y seguimiento a la hora de atender estos casos en los distintos aspectos y tipos que os encontréis. Y nada más, os esperamos aquí, os espero con mucho deseo, creo que es muy interesante. Y creo que además, no solo por este módulo, sino por todo el curso en sí, merece la pena. Creo que es una forma de competenciaros y de perfeccionar todo el trabajo que tenemos que atender
en los distintos aspectos que tenemos, tanto si somos de equipos como si somos de departamentos. Así que os esperamos y muchísimas gracias por vuestra atención. Y ya pasamos al último equipo de dificultades específicas de aprendizaje. Adelante, Diego Jesús. Estaba en silencio. Bueno, pues buenas tardes, soy Diego Jesús Luque y bueno, me han encargado de la tutoría de esta área. Bueno, yo particularmente lo que vamos a analizar y tocar en esta parte sería un acercamiento conceptual como base para lo que va a ser importante en la evaluación psicopedagógica, ver qué clasificación de partida y los criterios de definición que hay que hablar en las dificultades de aprendizaje, porque quizás el término sea muy genérico, pero no se toque y no se analice cómo concretamente debe de ser dentro de lo que es muy antiguo a nivel diagnóstico en la psicología de la educación, ya desde la década de los 50, estableciéndolo como valoración diagnóstica. Bueno, pues dicho eso, se pasaría o tocaríamos unos aspectos de intervención psicopedagógica para terminar con unas reflexiones sobre esa intervención y a qué conclusiones nos llegan en este tema de las dificultades. La evaluación de este pequeñito módulo consistiría en un análisis de un caso práctico sobre dificultades de aprendizaje y nada más. Yo en ese sentido, y aprovechando que entré el año pasado por sustitución en este módulo, lo que me queda es animar a todos los alumnos, todas las personas que participen en este curso, a que verdaderamente vale la pena hacerlo y sobre todo porque hay un elenco de profesionales muy interesante y los temas son de un elevado interés. Pues nada más. Un saludo para todos. Damos la palabra entonces al módulo 6, la orientación educativa en los centros de personas adultas. Adelante, Pedro Carlos Almodóvar. Adelante, Pedro. Yo no voy a hablar de los contenidos, voy a hablar simplemente de la importancia que tiene la orientación en los centros de adultos, la gran desconocida de la orientación educativa, ¿no? Mirad, si educar es ayudar a construir el futuro, las metas y los objetivos personales de cada uno de nuestros alumnos y alumnas, y algo más importante que construir es reconstruir. Es decir, aquellas personas que en su momento no pudieron fijarse metas ni objetivos. Y ahí estamos los orientadores en esta relación de ayuda en los centros de adultos. Esto es lo más interesante que tenemos. Si hay algo más gratificante que la nómina de fin de mes, es la gratificación que nos da en nuestro tránsito profesional haber ayudado a personas a construir y a reconstruir, a construir, a reconstruir y a conquistar sus metas. Y ahí estamos, los orientadores en los centros de adultos. Vivo en Cantabria, en la capital, en Santander, y me ha faltado escuchar sobre unidades de orientación, que es donde estoy yo ahora. No sé si hay en todas las comunidades o este modelo solo lo tenemos en Cantabria, pero me imagino que asimilaría lo que son los equipos de orientación educativa y psicopedagógica. Porque, por ejemplo, nosotros no tenemos un equipo de lo que es educación afectivo-sexual particular. Tenemos un programa de altas capacidades, pero tampoco tenemos un equipo formado. Ese formaría parte del equipo de orientación psicopedagógica de Santander. Ni tenemos, por ejemplo, uno específico de motóricos. Tenemos al CRE, que es el Centro de Recursos de Educación Especial, que como que aúna a todas las diversidades funcionales. Entonces, en ese aspecto, este curso es una visión general de las comunidades del territorio MEC o de los equipos que se dan, por ejemplo, en la Comunidad de Murcia o en la Comunidad de Madrid. ¿Puedo intervenir, Jesús? Sí, adelante, Pedro. Sí, nada, quería decirte, Miguel Ángel, que en Castilla-La Mancha también tenemos el mismo modelo de unidades de orientación. Se han creado de 2 años a esta parte una serie de estructuras también de apoyo, de atención de inclusión, ¿no?, que se llama ahora, y de asesoramiento académico profesional. Pero el modelo, la estructura en general es la misma que la de Cantabria, unidades de orientación, no tenemos equipos específicos por el momento. Y bueno, pues nada, simplemente quería apuntar, que antes se me olvidó, ¿no?, decir que efectivamente nos movemos en un territorio multivarietal,
de estructuras de orientación, y esto hace que efectivamente los contenidos del curso se compliquen, puesto que es prácticamente imposible ajustarse a todas las estructuras, ¿no? Hacemos lo que podemos y, en definitiva, no podemos especializarnos en cada una de las comunidades autónomas. Yo hablo como tutor por parte de lo que es la estructura de la orientación educativa en los centros de educación de personas adultas. Pero a tu pregunta, sí, hay modelos similares al de Cantabria, como es el de Castilla-La Mancha. Bueno, muchas gracias. Y gracias por tu intervención, Pedro. Estoy muy de acuerdo con la intervención que has hecho. Muchas gracias, Miguel Ángel, por tu intervención. ¿Hay alguna palabra más? ¿Alguien que quiera? Sí, por favor, podría. Buenas tardes, podría hablar. Soy Marta, del equipo de discapacidad motora. La parte de motora es dar una visión de que, independientemente de las distintas comunidades y estructuras que tenemos, hay una parte que es común a toda España, que es el alumno, las necesidades y las formas y los equipamientos o las cosas que puede tener o curricularmente, que es igual para toda España. Yo creo que esa visión sí que se puede dar desde este curso y es muy bonita y amplia. Sí, Adelante, sí. María José. Sí, yo también quería comentarle eso al compañero, que es cierto que al final, aunque en cada equipo específico hablamos más de lo que es nuestra comunidad autónoma, porque es la que más conocemos, en el caso de las discapacidades, en los temas se abordan las necesidades de ese tipo de alumnado, que esas son comunes a todo el territorio nacional. Y en mi caso, por ejemplo, la ONCE está a nivel nacional también, y la colaboración, la valoración y todo eso es igual, aunque no exista un equipo específico como tal. O sea que es válido, exista equipo específico o no. El tema. Sí, yo sí. ¿Puedo intervenir, Jesús? Sí, adelante, Cristóbal. Sí, simplemente apuntalar un poco lo que han dicho las compañeras y el compañero, que independientemente de la estructura organizativa que se pueda tener en las distintas comunidades autónomas, hay un denominador común en el ámbito de la intervención, tanto desde los aspectos familiares como desde los aspectos con el propio alumno. Además, creo que hay que recordar también que existe una normativa estatal que son válidas para todos. Es decir, hay una normativa general que sigue siendo válida para planificaciones, organizaciones y modelos de evaluación o modelos de intervención genéricos que se tienen que tener en todos. Independientemente de la estructura organizativa o de planificación que se tenga, el trabajo que se tiene con los distintos aspectos y ámbitos va a ser un trabajo común que además podemos enriquecer entre todos, tanto nosotros los tutores como los participantes, aportando también ellos todas las novedades y todas las posibilidades que se pueden ofrecer. Creo que entre todos, además, vamos a enriquecer ese ámbito de aprendizaje colectivo en el que vamos a aprender un poco todos de todos y a mejorar un poco también para hacer más concretos nuestras intervenciones independientemente de las estructuras organizativas en las que estemos. Muchas gracias, Cristóbal. Última palabra. Bueno, pues entonces... bueno, ¿me oyes? Adelante. Sí, adelante, Rosario. Sí, ya he dejado en el chat el comentario. A ver, yo he estado ejerciendo en formación profesional y he visto también desde los departamentos de orientación de secundaria la enseñanza reglada, que se toca muy superficialmente. He trabajado en Castilla-La Mancha y también en Extremadura sobre este respecto. He observado que muy superficialmente se hace una orientación para la vida activa de los adolescentes, del alumnado de secundaria. Y sí me ha llamado la atención entonces el módulo presentado por Ernesto Gutiérrez Crespo, en que habla de los centros integrados de FP, y aquí yo recojo este apunte porque considero que se tiene que impulsar más este acompañamiento desde la secundaria obligatoria y luego la posobligatoria, y hacer una transición a la vida activa, prácticas en empresas, tal como, bueno, aparece claramente a finales de marzo un Congreso Internacional de Formación Profesional, y aparecen ahí unos módulos, unas conferencias relativas a nuevos perfiles de profesiones del siglo XXI y nuevos empleos. Entonces, esas canteras de nuevos empleos se tiene que ya empezar a madurar desde la secundaria ordinaria, desde la secundaria reglada, desde la mentalidad de los alumnos adolescentes,
que creo que sí yo he estado viendo que sí se hace algo desde secundaria y desde los IES y de la formación profesional, pero que debe quedar un campo abierto por madurar. Por eso he recogido el módulo de Ernesto, en ese sentido. Que efectivamente el campo de la orientación, sobre todo en el ámbito de la FP, pues en muchos IES, por ejemplo, como a veces es una etapa posobligatoria, ciclos medios, ciclos superiores, pues a veces por tiempo no se le ha dado el suficiente espacio, ¿no? Entonces yo creo que es importante que las personas que se acercan a la labor orientadora no solo conozcan la orientación que se hace en los IES, sino que también la orientación en los centros integrados, que es una orientación más profesional, más integral. Y lo que decía Rosario también, efectivamente, dar fuerza a lo que es la orientación vocacional, la orientación para la elección de la carrera, que a veces por falta de tiempo, por dedicación o lo que sea, pues no se trabaja suficientemente en los centros, y en ese sentido hacer buenos programas de orientación profesional pues son claves, ¿verdad? Para que hacer una orientación integral del alumnado, no solamente académica o personal también. Y nada, pues eso, efectivamente estoy con Rosario, que es muy importante impulsar estos programas de orientación profesional a lo largo de la vida y teniendo en cuenta el contexto de cada alumno y cada alumna. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Vamos. Si me permite solamente un apunte antes para apuntarle lo que dice Ernesto a Rosario. Recuerdo que acaba de aprobarse una ley de formación profesional que puede modificar y cambiar mucho esas cosas y que creo que deberíamos estar atentos precisamente para reivindicar la labor orientadora en las novedades que vayan saliendo desde el aspecto normativo, porque creo que esa ley, junto con el hecho de formalizar una formación que va a ser reglada y no reglada ya dentro de las cualificaciones profesionales, va a dar pie a que podamos incluso ampliar nuestras posibilidades como orientadores. Muchas gracias, Cristóbal. Entonces, a lo mejor lo encontramos en la página del Ministerio de Educación, la normativa esta a la que alude el señor Cristóbal. Exactamente. Y la, bueno, aparición pues y la aparición de algunas asignaturas en la educación secundaria, aquí en Madrid, por ejemplo, ya hablaríamos cuando esté en el curso, en los foros vamos a hablar de todo eso. Yo creo que, por eso decía antes que es muy enriquecedor. Así que os animamos a empezar el curso cuanto antes. Sí, en ese sentido lo que dice Cristóbal, pues incluiremos dentro del curso, lógicamente, las novedades a nivel legislativo sobre la FP, que ha salido una ley nueva y lo que eso supone. Desafortunadamente no contempla demasiado la orientación dentro de la ley, que es siempre nuestra gran crítica, pero bueno, eso queda, digamos, a juicio ya de las comunidades autónomas, que son los que tienen que desarrollarlo, pero sí lo que es la estructura de la FP sí que introduce cambios significativos, sí, mucho más flexible, etcétera. Sí, a mí me gustaría matizar mi comentario, que para nada era un demérito, por supuesto, ni una crítica a las estructuras del resto de comunidades autónomas, sino todo lo contrario, porque tener equipos específicos de discapacidad visual o de discapacidad motora, sobre todo en la evaluación, por ejemplo, de casos complicados, como yo el año pasado, yo llevo 3 años en activo. Soy ya funcionario de carrera y el año pasado tuve que valorar a un niño para combinada, para el cambio de etapa con 5 años, con parálisis cerebral infantil. Claro, yo mismo tengo parálisis cerebral infantil, pero al pasar, por ejemplo, el Batel o pues un WISIP, dices, no puedes valorarlo realmente de una manera objetiva y estandarizada, porque sus limitaciones son tan evidentes que los resultados que tienes no van a ser objetivos. Entonces, contar con un equipo realmente especializado en pluridiscapacidades o en una discapacidad concreta que te pueda orientar o que te pueda dar una visión más abierta, porque yo al final, pues, por mis características, hablo con muchos profesionales del sector, porque yo mismo soy usuario de Aspace y soy usuario de fisioterapeuta. Por favor, Miguel, puedes ir terminando ya. Ya Sí, nos hemos acercado a las 8. lo único que quería decir es que, pues eso, desde la admiración, el hecho de que existan tantas estructuras específicas
pues que también puede dar pues esa potencia al curso y demás. Lo que pasa que como era tan distinto al entorno en el que nos movemos en Cantabria, de ahí mi primera duda. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Miguel Ángel. Entonces ya damos por finalizada esta webinar. Muchas gracias a todos y a todas y hasta pronto.